Y hermanos, vamos a hablar un poco sobre fe, ¿no? Y muchas veces, oramos, le pedimos a Dios que nosotros queremos tener fe, ¿no? Que queremos creer, queremos tener una gran fe, Señor, ¿no? Y a veces, yo recuerdo cuando recién me convertí, yo le decía al Señor, quiero tener una gran fe. Y alguien me dijo, no pidas fe porque después vienen las pruebas. Entonces yo dije, yo no quiero fe, Señor, ya no quiero fe. Pero no es así, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos una gran fe. Pero déjame decirte que la fe no viene solamente por orar. No es que Dios te va a dar fe solamente cuando tú oras. La fe, hermanos, se construye, se consigue a medida que nosotros avanzamos en esa búsqueda de Dios. A medida que avanzamos en el estudio de la palabra de Dios. A medida que avanzamos en esa comunión con Dios. El conocerlo. Conocer a Dios te va a dar fe. Porque tú ahí te vas a dar cuenta que Dios es el Dios de los imposibles. Dios quiere que nosotros tengamos fe. Pero sabes que la fe no es un sentimiento. La fe tampoco es una emoción. A veces recibimos una palabra y nos emocionamos, ¿no? Y queremos creer. Pero la fe no es un sentimiento ni una emoción. La fe viene por medio del Espíritu Santo a través de la comunión que tú tengas con Dios. A través de ese conocimiento de la palabra de Dios. Y yo en esta tarde quiero ver con ustedes qué es lo que dice Dios a través de su palabra acerca de la fe. ¿Qué Dios nos dice? Y lo que primero que puedo encontrar es que la fe viene por el oír. Y es impactante esto, ¿no? Cuando yo le preguntaba al Señor, solamente por el oír. Romanos 10:17. Ya estamos ahí, muy bien. La fe dice, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, mediante esta palabra, podemos decir que el resultado de oír bien la palabra, el mensaje de Dios, conseguimos la fe. ¿No? Eso podríamos decir. Ahí viene la fe. Y es cierto, hermanos, es cierto que la palabra de Dios nos ofrece las verdades para nuestra vida, que nos van a ayudar a tener una vida de rectitud, una vida de santidad. Eso va a ser la palabra. Entonces, nosotros necesitamos de la palabra de Dios y de la fe en el poder del Espíritu Santo para tener un estilo de vida de santidad. ¿Quieres ser santo? Tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que conocer qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Y no acomodar la palabra, ¿no? A veces encontramos personas, hermanos, que acomodan la palabra de Dios a sus necesidades. Y recuerdo mucho, hace muchos años, un hermano en otra iglesia, no aquí, gracias a Dios, le dice la hermanita, ay, ¿sabes qué? Estoy necesitando dinero y no sé qué hacer. Estoy trayendo mi diezmo. Y el hermano le dice, no te preocupes. Yo he estudiado la palabra muy bien y tú puedes ir a donde Dios y pedirle prestado. Usa tu diezmo. O sea que Dios es un banco. La palabra de Dios dice darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, si tú le das a Dios, Dios te va a dar a ti. Porque Dios no es deudor de nadie. De nadie. Jamás Dios te va a deber algo a ti. Para nada.
Hermanos, Dios se mantuvo fiel con un pueblo que a pesar de su fidelidad de Dios, a ver las maravillas que Dios hacía en medio de su pueblo, este pueblo no lo reconoció. Este pueblo que hizo se aventó, se comenzó a caminar bajo la vanagloria. El pecado rechazó a Dios, no lo reconoció. Se llenó de orgullo, de egoísmo, y se rebelaron contra Dios. Ese es el corazón del ser humano. Yo me acuerdo cuando yo era chica, y yo veía las películas en Semana Santa, que siempre ponen las películas y veía cómo le pegaban a Jesús, lo flagelaban y todo. Y yo decía, qué malos son esa gente. Pero cuando me convertí dije, Dios, tengo el mismo corazón que ellos. Porque dice que el corazón es perverso, más que todas las cosas, ¿no? No eran solamente ellos, también lo somos nosotros. Y es que muchas veces, hermanos, oímos la palabra de Dios, pero realmente no la escuchamos. Oímos la palabra de Dios y no la escuchamos. Y muchas veces nosotros vamos y escuchamos palabra, escuchamos prédicas, escuchamos mensajes, pero no los oímos. No los oímos. Y es que el oír, hermanos, viene por la palabra de Dios. Pero si no escuchamos, ¿qué estamos oyendo? ¿Cuántos escudriñamos la palabra? Cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una prédica, decimos, sí, esto es. No, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que tamizar todo lo que escuchamos a través de la palabra de Dios para no caer en error, en horror, porque a veces caemos en horror. Tenemos que buscar en la palabra, y el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos llenos de su palabra, que llenemos nuestro corazón con la palabra de Dios. Porque es lo único que nos va a poder ayudar para nuestra vida espiritual. Es el único que nos va a poder levantar, lo único que nos va a poder hacer crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Proverbios 4, 20, 22. Vamos a ver qué dice. Y esta palabra a mí me encanta, siempre que la leo y digo, Señor, gracias por esta palabra, ¿no? Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos con esta palabra. Dice, está atento. ¿Y qué quiere decir estar atento? Es que tengo que cuidar todas las voces que vienen a mi alrededor. Todo lo que escuchamos, todos los ruidos que vienen de afuera. Tenemos que informarnos a través de la palabra de Dios, porque es la palabra la que tenemos que portar siempre. Y buscar la enseñanza en la palabra de Dios para poder ver cómo crecemos y recibir la mayor bendición de parte de Dios a través de su palabra. Dice, inclina tu oído. Inclina tu oído, hermanos, cuando nosotros oímos esas voces del mundo, los consejos, todo lo que viene, aún las voces de los profetas. Tenemos que tamizarlo a través de la palabra. Debo de oír la palabra de Dios, hermanos, a través de los pastores,
de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia, aquellos pastores que tus pastores invitan. A mí me dijeron la vez pasada, quiero invitar una profeta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo no le doy el púlpito a nadie que yo no haya escuchado. Y a nadie que Dios no me lo haya dicho. Hay que cuidar lo que vamos a recibir. Hay que cuidar lo que estamos escuchando, tamizarlo a través de la palabra de Dios para ver si es verdaderamente la palabra de Dios. Dice, no se aparte tus ojos. Él pide que siempre estemos mirando lo recto, que busquemos en la palabra, que la escudriñemos. Pero también dice, guárdala en medio de tu corazón. ¿A dónde tienes que guardar la palabra? En tu corazón. Y el corazón, hermanos, es el asiento de todas las emociones, de la mente. Por lo tanto, tenemos que guardar la palabra de Dios ahí. Mi esposo siempre decía, todo lo que viene aquí, después baja aquí. Y de ahí sale por acá. Y es verdad, tengo que cuidar lo que voy a recibir, porque allí en el corazón voy a guardar. Por eso es que es importante cuidar lo que miras. Cuando vas a ver películas, cuando vas a ver, yo me acuerdo que mi esposo cambiaba, ¿por qué cambias tanto? Porque los réclames son todos sensuales. Y yo tengo que cambiar porque tengo que cuidar lo que miro. Y es verdad, tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar a dónde vamos, tenemos que cuidar todo lo que hacemos. Y en estos versos Dios está involucrando todos los sentidos que tenemos que cuidar. Los ojos, la boca, y aún aumenta el corazón, ¿no? Todos nuestros sentidos están involucrados en este cuidado que tenemos que tener. Entonces, podemos ver que el deseo del corazón de Dios, hermanos, es que nosotros experimentemos el gozo de tener una fe en Él a través del Espíritu Santo, que se basa básicamente en su palabra. En su palabra. Y la palabra que es la fuente constante para nuestra vida. Por eso, cuando nosotros vamos por el camino, dice el Señor que tenemos que recordar la palabra de Dios. Cuando estamos en pruebas, Dios nos hace recordar a través del Espíritu Santo de Dios la palabra. Siempre, no te preocupes, yo estoy contigo. El Señor siempre va a traer. Yo cuando estoy preocupada por algo y escucho la palabra de Dios, digo, Señor, gracias. Y me echo a llorar porque digo, Dios, eres tan bueno que aún los temores de mi corazón o de mi mente, tú los respondes y me das paz. Tenemos que tener la palabra en nuestra vida siempre. Y muchas veces pensamos, hermanos, y estamos seguros que el oír tiene que ser por el medio auditivo. Y no es así. No es así. Entonces, yo me pregunto, si yo oigo la palabra de Dios solamente por el oído, ¿cómo harían los sordos? Que no oyen. Pero entonces, hermanos, el oír es escuchar más allá que con los oídos. El oír, hermanos, no implica solamente el medio auditivo. El oír también es el leer, es ver, es sentir, es escuchar, lógicamente, pero desde mi corazón. ¿No te ha pasado que algunas veces tienes alguna reacción fuerte? Yo el otro día tuve una reacción fuerte y el Señor inmediatamente vino a mi corazón y me dijo, oye lo que te digo.
tienes que pedirle perdón a tus nietas. Y les pedí perdón, porque había reaccionado fuerte. ¿Sabes? Cuando uno maneja, a veces te cruzan y te casi atropella a una persona y choco por otro lado. Porque te cruzan, ¿no? Y yo dije, ¡ay! Y tuve que pedirles perdón. Pero el Señor me lo dijo. El Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón, no en mi oído. Ve y pide perdón. Y lo hice. Escuchar, leer, ver, sentir desde mi corazón. En 1 de Juan 5:13. Vamos a ver qué dice. 1 de Juan 5:13. Dice la palabra, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Y podemos decir que oímos no solamente con los oídos, también oímos con el intelecto y lo recibo desde mi corazón. Y puedo incluir las veces que yo confieso el nombre de Jesucristo. Pablo decía en Romanos 10:8. Romanos 10:8. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Está cerca de tu corazón. Entonces podemos decir definitivamente que la fe es por el oír la palabra de Dios desde tu interior también. Reconociendo, hermanos, el obrar del Espíritu Santo en mi vida, que nos habla, que nos redarguye, que nos da paz y que creemos lo suficiente, hermanos, a fin de obedecerle. Cada vez que paso por una prueba, yo le digo al Señor inmediatamente, Dios, habla a mi corazón. Inmediatamente Dios me da paz. Y me doy cuenta, esto va a pasar. Porque el Señor ha traído paz a mi corazón. Hermanos, entonces yo oigo, veo, hablo, creo, confío y obedezco al Señor, a la palabra de Dios. La palabra de Dios y la obra del Señor Jesucristo, que es por Él que estamos aquí. Pero también tenemos una medida de fe. Una medida de fe, hermanos. Romanos 12:3. Dice la palabra, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Según esta palabra, aquí se está refiriendo a los dones del Espíritu Santo. Y Él nos está hablando de que tenemos que ser humildes. No, pero si yo soy una gran profeta, wow, ¿no? No, pero yo soy una gran predicadora, wow, ¿pero por quién? Cuando predicas, cuando enseñas, cuando profetizas, no eres tú. Es Dios quien lo hace. Eso es lo que tenemos que tener claro. A veces creemos que somos nosotros. No somos nosotros. La vez pasada hice una prédica para predicarla en una iglesia donde me están invitando. Y yo tenía la palabra lista, gloria a Dios, tengo la palabra.
Y hace 2 días el Señor me dijo, pero yo no quiero que prediques eso. Y otra vez agarrar el lapicero y decir, Señor, y orar, dime qué tengo que predicar. Y Dios me cambió completamente la prédica. Porque la palabra de Dios viene de Él. Y Él es el que tiene que decirme lo que yo voy a decir. Entonces no soy yo. Pablo decía en Efesios 3:8. Efesios 3:8. Dice, a mí, que soy menos que todos los santos, se me ha concedido la gracia de anunciar las riquezas de Cristo. Es decir, hermanos, se nos ha concedido la gracia de anunciar el Evangelio. Se nos ha conseguido el privilegio de poder compartir a donde quiera que tú vayas. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Hace tiempo yo había predicado y cuando yo bajé del púlpito le decía, Señor, qué terrible que prediqué. Qué mal que prediqué, Señor, y ahora qué voy a hacer, qué mal que prediqué. Y el Señor vino a mi corazón y me dijo, felizmente que no lo hiciste tú. Y yo dije, gracias Dios. Porque no somos nosotros, es Él. Nosotros nos paramos aquí y es Él el que habla. ¿No es cierto? Me acuerdo la primera vez que yo prediqué y fue una lucha para mí, fue cuando recién estaba estudiando para pastora y todo, y yo le decía a mi amiga, no, yo no quiero ir a predicar a tu iglesia, me habían invitado a una iglesia. Y entonces yo dije, Señor, tú vas delante de mí, tú vas delante de mí. Y yo me paré adelante para predicar y me retrocedí y le dije, Señor, tú estás delante de mí. Dios está delante de nosotros cuando compartimos, cuando hablamos de Él, cuando vamos por el camino y nos encontramos a alguien. Es Dios quien habla, no eres tú, es Dios. Pero también Dios nos está hablando de una medida de fe personal. Y esto tiene que ser a través del fruto del Espíritu Santo en ti. Y entiendo que la fe debe desarrollarse, hermanos, de acuerdo a la dedicación, a la consagración, en la intimidad que tú tengas con Dios. Que cada uno tenga con Dios. ¿Cómo está tu vida espiritual? De repente oras un día y te sirve para toda la semana. No, no es así. O vienes a la iglesia en domingo, bueno, ahora es sábado, pero te vas a tu casa y dices, ya, tengo para toda la semana. No es así, pues. ¿Por qué? Porque no tienes recursos para predicar. No tienes recursos para compartir. No vas a tener recursos ni fuerzas para decir al Señor, sabes que Jesucristo, a la gente que conoces, ¿no? Jesucristo murió por ti. No vas a poder. Hermanos, tenemos que tener una intimidad con Dios. Tenemos que ir y buscar su presencia. En el momento que tú más tengas privacidad. Generalmente yo lo hacía en las noches. Yo me quedaba hasta las 3 de la mañana, a veces 4 de la mañana para orar. Hasta que el doctor me dijo, no. Levántese temprano y acuéstese temprano. Y para mí fue una lucha porque toda mi vida, desde que me convertí, yo oraba en las noches. Pero ahora estoy haciendo el cambio. Entonces a veces me despierto a las 4 de la mañana y me pongo a orar, ¿no? Pero eso depende de ti, qué horario tú puedes tener esa privacidad con Dios, hablar con Dios. Decirle cómo te sientes, comenzar a leer su palabra para escuchar su voz, leyendo su palabra. Dice que los apóstoles, los discípulos de Jesús, le decían a Jesús, Jesús, aumentanos la fe, queremos tener más fe. Vamos a leer Lucas 17, 5 al 6. Lucas 17, 5 y 6. Dice la palabra,
Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Recuerdan que hace tiempo hablamos no exactamente de fe, pero les traje un llaverito con un grano de mostaza. Yo nunca había visto en mi vida un grano de mostaza hasta que fui a Estados Unidos y le dije a la pastora Fabiola: necesito, ¿de dónde saca los granos de mostaza? Porque ella tenía un frasquito lleno de granos. Y me llevó a una tienda y compré un montón de bolsas para tener el grano de mostaza, para recordar de qué tamaño tendría que ser mi fe. Miren, la cabecita de un alfiler es más grande que el grano de mostaza. Hermanos, para los apóstoles de repente esa petición era sincera, era genuina. Ellos querían tener una gran fe. Una fe que les llevara a pedir perdón y a perdonar, porque es difícil perdonar. Pero también que de repente querían tener una gran fe para luchar con las injusticias que ellos vivían en ese momento. Querían tener una gran fe tal vez para ver sus vidas transformadas, para que Dios les quite los temores hacia las tempestades. Pero Jesús, mis hermanos, no estaba hablando del tamaño de la fe. Él se estaba refiriendo no a la cantidad de fe que tenían que tener. Para Jesús no era eso lo más importante. Para Jesús lo importante era que ellos tuvieran una fe auténtica, una fe real, verdadera, genuina. Esa es la fe que a Dios le agrada. Cada vez que nosotros iniciamos la campaña de Navidad, julio, ahí tengo la voz del Espíritu Santo a través de Dalmita que me dice: pastora, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Amén, digo yo. Hermanos, Dios lo hace. Y tenemos que vivir ese tiempo a dar pasos de fe. Gracias, Señor, porque lo hace. Y esa es la fe. Nosotros podemos decir que la fe es una total dependencia de Dios y viene a ser la disposición de nuestros corazones a obedecer su palabra, a hacer la voluntad de Dios. Señor, yo lo voy a hacer porque tú me lo dices. Yo voy a ir a tal lugar porque tú vas conmigo. Porque Él va a llevarte de su mano. Entonces no es la cantidad de fe, más bien es la calidad, la clase de fe que tú tienes que tener. Por eso Dios la compara, Jesús la comparó con el granito de mostaza, porque es pequeñito, pero así tenemos que tener la fe. Y el grano de mostaza, como les digo, es pequeñito, pequeñito. Pero dice que cuando se siembra ese grano, hace unas raíces en lo profundo de la tierra. Pero y de pronto comienza a crecer un árbol tan grande, que es visible a todo el mundo. Todos lo pueden ver desde lejos. Y es que, hermanos, una semilla, por más pequeña que sea, cuando está viva, da fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Amén. Amén. Tenemos que estar vivos en la fe de Dios. Tenemos que creer en lo que Dios nos dice, en su palabra. Pero según la palabra de Dios, ¿qué significa la fe? Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este verso, hermanos, es una definición precisa
de lo que es la fe. La fe es más que creer. La fe nos da la idea, hermanos, de una seguridad, de confianza, de saber que hay alguien más fuerte que yo a mi lado. Que no se basa en simples sentimientos ni en emociones. La fe no se basa en emociones, ni en ilusiones. Esta fe de la que Dios está hablando nos da la certeza de que van a suceder cosas que tú no ves, que solamente Dios sabe. La fe es la prueba convincente, hermanos, la demostración evidente de que existen realidades que no se ven. Por eso yo siempre le decía al Señor, ay, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que lo vas a hacer. Yo no sé, Señor, pero tú lo vas a hacer. Porque tú me lo has prometido, porque tú me has dicho en tu palabra que vas a estar conmigo, porque tú me has dicho que me vas a bendecir y yo tengo que creer esa palabra de Dios. Aunque yo no lo vea, pero ya lo tengo. Alguien una vez me decía, pero pastora, ¿cómo va a cambiar mi familia? ¿Cómo puedo hacer, Dios, para que cambie mi familia? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor puso en mi corazón decirle, ¿sabes qué? Tienes que mirar a tu familia con los ojos de Dios. ¿Y cómo los ve Dios? Los ve transformados, los ve cambiados, como los ve con ojos de amor. Así nos ve Dios. Siempre confiando en que Él va a transformar nuestras vidas. Así es Dios. Entonces le dije, tú tienes que recordar que tu familia es ahora lo que en este momento no puedes ver. Qué tremendo, ¿no? Tú puedes decir, pero pastora, qué loca, ¿cómo vas a decir eso? Si no lo veo, ¿cómo lo puedo ver? No lo ves, pero ya lo tienes, porque Dios te lo ha dado. Porque Dios te lo ha prometido, porque Dios te lo ha dicho. Entonces tenemos que aferrarnos a esas promesas. Estoy sana porque Dios me ha dicho que Él me ha sanado. Voy a salir en victoria en esta lucha porque Dios me ha dicho que voy a salir de esta lucha. Amén. Y esto, mis hermanos, se apoya en un solo fundamento, que es la roca, que es Jesucristo mismo. En eso se apoya. En Jesucristo. Alguien dijo, la fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera presente. Es decir, lo invisible como si fuera visible. Ya lo tengo en mis manos. No lo he recibido, pero ahí está. Dios me lo ha dado. Gloria a Dios. ¿No? Porque puedo creer. Porque Dios es un Dios de los imposibles. Dios lo ha prometido. Hermanos, Dios te lo ha prometido. Aférrate a sus promesas. Y si Dios no te lo prometió es porque tiene algo mejor para ti. Y que eso que tú esperas, si no lo recibes es porque Dios está tratando con tu vida. Quiere que aprendas algo. La fe, hermanos, se apoya en lo que Dios nos ha dicho. En lo que Dios nos dice. Pero también podemos ver que la fe agrada a Dios. Sí, agrada a Dios. Dice que el corazón de Dios se mueve con la fe de sus hijos. Se conmueve el Señor. Hebreos 11:6. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Pablo, después de definir la fe, da muchos ejemplos de hombres y mujeres que caminaron bajo las promesas de Dios.
y que ellos actuaron mediante una fe genuina, real, verdadera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pasaron muchas pruebas, pero caminaron de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, para acercarse a Dios, hermanos, es necesario creer. Es necesario creer en Él. Saber que Dios existe, que Dios es real, que es verdadero, que está en tu vida, que Él te habla. Porque nadie, les aseguro, se va a acercar a alguien si tú no crees en Él. Si tú no crees en una persona, no vas a ir a Él. Si tú no crees en un médico, no vas a ir a buscarlo, ¿no es cierto? Pero si tú crees en Dios, lo vas a buscar. Le vas a hablar, le vas a confiar toda tu vida y vas a creer en Él. Hermanos, el deseo de buscar a Dios tiene que ir acompañado de acciones, de decisiones, de pasos de fe. Es necesario que Dios direccione mi vida y que yo obedezca a todo lo que Él tiene para mí. Es necesario la búsqueda de su palabra, del estudio de la palabra de Dios y dedicarle tiempo a Él. Cuando yo voy manejando, yo voy orando. Cuando voy caminando, voy orando. Estoy haciendo ejercicios y estoy orando. Señor, gracias por esto. Señor, te alabo, te adoro, te reconozco como mi Señor. Porque Dios no es solamente para decir, ¿sabes qué, Señor? Necesito esto, necesito el otro, necesito aquello, necesito. No. Dios quiere que tú le hables, que le adores, que lo reconozcas como tu Señor, como tu Salvador. Y que lo adores, que le des gracias. Gracias, gracias, Señor. Gloria a Dios porque hiciste esto, Señor. Reconocerlo. La palabra es clara, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este es un principio, hermanos, del cual nosotros tenemos que partir. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios de amor, es un Dios de fidelidad. Tenemos que creer en Él y tenemos que ser sinceros. Me acuerdo de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer me impacta mi vida. Porque ella solamente escuchó, dice, hablar de Jesús. Ella no escuchó a Jesús mismo, escuchó a la gente hablar de Jesús y de las maravillas que Jesús hacía. Y ella dijo, si solo tocar el borde de su manto. Y ella recibió la sanidad, pero principalmente recibió la salvación. Dios salvó su vida. Hermanos, Dios quiere salvarte primero. Ese es su principal motivo en su corazón de su amor. Quiere salvarte. El resto viene por añadidura. Pero también la fe sin obras dice que está muerta. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, la fe sin obras dice que está muerta. Porque la falta de obras, hermanos, revela una vida que no ha sido cambiada. Revela un corazón que no ha sido transformado y que está espiritualmente muerto. Hay muchos versículos, hermanos, que nos muestran la verdadera fe. Una fe que salva, una fe que resulta y nos da una vida transformada. Y la fe se demuestra, hermanos, por las obras que hacemos. ¿Sí? Es decir, por la forma como nosotros vivimos, por la forma como reaccionamos, con la forma como nos comportamos, cómo mostramos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Esa es la forma como nosotros demostramos realmente que somos hijos de Dios, que tenemos fe.
esa fe que decimos que está viva en nosotros. Santiago, hermanos, ojo, no está diciendo que nuestras obras nos van a hacer justos. No está diciendo eso. Lo que nos quiere decir es que la fe que salva se demuestra a través de las obras que nosotros hacemos. Hermanos, la fe en Jesucristo siempre produce las buenas obras. Siempre va a producir las buenas obras. Mi madre era una mujer preciosa, trabajadora, fuerte, tenía un carácter chachao. Todos corrían. Pero ella me decía, yo no necesito recibir a Jesús. A ver, ¿por qué? Explícame, ¿por qué no necesitas recibir a Jesús? No, porque yo ayudo a la gente. No, porque yo siempre me preocupo del pobre. Y es verdad, ella se preocupaba por la gente que no tenía. Ella se preocupaba siempre, tenía una panadería, ella se preocupaba de hacer bolsas para llevarlas a las personas en necesidad. Y yo recuerdo desde pequeña ella llenaba su carro de regalos, de juguetes, y los íbamos con nosotros a repartir los juguetes en Navidad. Y siempre estaba ayudando a alguien, pero tenía la errónea idea de que ella era salva porque hacía obras. Y yo le decía, no es así. Cuando te mueras, te vas a ir al infierno. Y a ella le chocaba que le dijera eso. Es verdad, mamá. Tú no eres salva por las obras. Tú eres salva cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Hasta que gloria a Dios lo hizo. Lo hizo. Gracias al Señor. Ahora está en su presencia. Yo me gozo por eso. Y hermanos, muchos cristianos decimos que somos cristianos, pero nuestras prioridades es contrario a todo lo que la palabra de Dios dice. Acomodamos la palabra a nuestra conveniencia. Pero cuando Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber cómo es una persona cristiana? Yo siempre le decía a mis hijas, ¿quieres saber si ese chico que te gusta es un hombre de Dios? Mira cómo ora, mira cómo estudia, mira la comunión que tiene con Dios. ¿Recuerdas? Y eso le decíamos con mi esposo. Porque tú vas a conocer a un hijo de Dios por su intimidad con Dios. Por la búsqueda de la palabra. Por la obediencia a la palabra de Dios. Así se conoce. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Pero también dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice, sí, yo soy, mi esposo decía, yo soy amigo, pata de ese flaco, decía. Hasta que se dio cuenta que era una irreverencia, él no conocía al Señor. Y tuvo cuando conoció al Señor que pedirle perdón por esa irreverencia que él hacía. Por creer que Jesús era el pata bueno que le iba a salvar la vida por su linda cara. Tenemos que reconocer a nuestro Señor como nuestro Salvador, como el único que nos va a dar realmente vida y vida eterna. Amén. Y nos va a llevar al cielo. Hermanos, la obediencia a Dios es la marca verdadera de la fe. Pero también encontramos en la palabra que dice, si tuviese toda la fe, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. 1 Corintios 13:2. Esto es interesante. Como dice el pastor Fidel, interesante. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. O sea que, hermanos, nada somos si no tengo amor.
Y es tremendo, ¿no? Que el apóstol Pablo nos dice que lo más importante en la vida de un hijo de Dios es el amor. Pablo nos recuerda que aunque tengamos conocimiento, aunque tengamos todos los dones espirituales, wow, qué tal profeta, qué tal predicadora, wow, qué tal maestra, aunque tengamos todos los dones, tengamos todos los dones, hermanos, pierde su valor si no tenemos amor. Si no amamos, si no somos movidos por el amor de Dios. Pablo menciona la profecía, el conocimiento de los dones, es decir, muchos nosotros anhelamos tener todos los dones. ¡Wow! Yo quiero ser una gran profeta. Sin embargo, si tuvieses todos los dones, dice que si no tienes amor, no tienes nada. De nada te servirían los dones si no tienes amor. Y estos dones no van a ser útiles para trabajar, servir al Señor. No serían útiles. ¿Por qué estaríamos sirviendo en la carne? No tenemos amor. Hermanos, el amor nos mueve a compartir la palabra. El amor nos mueve a compartir con los demás. El amor, hermanos, que hemos recibido de parte de Dios lleva misericordia. La misericordia de Dios. Y aún la fe, hermanos, sería peligrosa tenerla si no tenemos amor. Si no tenemos amor. Porque el poder hacer las cosas imposibles, hermanos, sin amor, no tiene valor celestial, eterno. No tiene valor eterno. Así que tienes que pedirle al Señor amor. Debemos, hermanos, revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué predicas? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué estudias la palabra? ¿Para qué? ¿Para tener simple conocimiento aquí o para que baje a tu corazón y puedas servir fielmente a Dios y bien? Debemos de examinarnos, cómo nos expresamos, si tenemos amor en nuestra vida cotidiana, si estamos movidos por el amor. ¿Estamos dispuestos realmente a sacrificar aún nuestros propios deseos, hermanos, por amor? ¿Por amor a los demás? Yo recuerdo mucho que cuando yo todavía ni era creyente, pero mi esposo se convirtió y él era capaz de sacarse lo que tenía puesto para regalarle a alguien que necesitaba. Y me acuerdo mucho que él agarró y se había comprado un saco que ni siquiera lo había pagado. No tenía para pagarlo, pero decía, lo voy a pagar, y le habían dado plazo. Y entonces antes de pagarlo, él dijo, ay, este hermanito no tiene. Y yo se lo voy a decir, tú estás loco. Le dije, ¿cómo vas a regalar algo que no has pagado? Y me dijo, Dios me va a pagarlo, pero lo voy a regalar. Este hermano necesita. Y él se sacaba todo, hermano, para darlo por amor. Por amor. Y yo aprendí a dar amor a través de mi esposo. Aprendí a que tenía que amar a las personas. Aprendí lo que dice la palabra, que dice que lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, pero después amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si yo me amo, tengo que amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El próximo, el que está a tu lado. Quiere decir, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, aquellos que tú ves. No aquellos que todavía vas a conocer, no. También tienes que amarlos, pero primero tienes que amar al prójimo. Entonces, hermanos, tenemos que decirle, Señor, estoy dispuesto a darte todo, Señor. Estoy dispuesto a quedarme sin nada si tú me lo dices, Dios, y darlo todo por ti. Para ti, Señor. Mi tiempo, mi dinero, todo lo que yo tengo es tuyo, porque todo es de Dios. Si tienes un trabajo es porque Dios te lo ha dado.
Si tienes una posición es porque Dios te la ha dado. Si tienes estudios es porque Dios ha permitido que estudies. Todo lo que tú tienes, hermano, nada de lo que tienes puesto es tuyo. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Entonces tenemos que aprender a amar como Dios amó. Jesús nos amó dando su vida por nosotros. Y Él no escatimó nada. Él vino dejando su gloria, hermanos, para venir y humillarse en este mundo. Y no tenía que hacerlo porque era Dios. Pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a retribuirle a ese Señor nuestro amor que viene de Él, porque ni siquiera es nuestro. Vamos a orar.